Hola, hoy vamos a ver una de las herramientas de GeoGebra más interesantes, sobre todo para la geometría dinámica. Estos son los deslizadores y nos va a servir también para hacer cierto tipo de animaciones. Para ello nos vamos al escritorio de GeoGebra y bueno, antes de empezar, por comodidad, lo que vamos a hacer es que en la vista gráfica nos ordene por tipo de objetos y así tendremos, bueno, pues por tipo de objeto cada una de las construcciones que vayamos haciendo. También vamos a decirle que no etiquete ningún objeto nuevo, simplemente por comodidad, para que no se nos llene el escritorio de etiquetas de los diferentes elementos que vamos a construir. Lo primero, bueno, será coger en la herramienta deslizador, la señalamos, nos situamos donde queremos que esté este deslizador y nos sale aquí tres posibilidades: o bien un número que va de un mínimo a un máximo que podemos poner, un ángulo, en principio por defecto de 0 a 360 con un incremento de 1 en 1, y un número entero que sería del 1 al 30, bueno, un incremento de 1 en 1. Vamos a empezar cogiendo ángulo de 0 a 360 con la intención de ver, al elegir en el deslizador el ángulo que a mí me interese, verlo geométricamente. Vamos a llamarle, por ejemplo, a este ángulo, y ya tenemos una barra con un deslizador. Inicialmente no hace nada, lo único que puedo en este deslizador es elegir el ángulo y no tengo nada hasta que tenga asociado algún elemento geométrico o incluso numérico. Para ello, a modo de ejemplo, vamos a voy a dibujar una circunferencia de referencia de centro y radio, centrada en el -5, 0, de radio, por ejemplo, 3, y la intención es ver cómo con este deslizador podemos observar el ángulo que yo vaya eligiendo. Vamos a coger el ángulo desde un cierto punto, vamos a señalar este punto y ahora nos vamos al ángulo y que nos haga un ángulo dada su amplitud. Elegimos un vértice, elegimos el centro y aquí en el ángulo lo que vamos a hacer es elegir el nombre del deslizador, que en nuestro caso es A. Podemos elegir sentido antihorario o sentido horario, vamos a elegir el sentido antihorario. Y ya tenemos este ángulo. En este caso el deslizador lo que nos va a hacer es, bueno, pues según vamos eligiendo nos va señalando en mi dibujo el ángulo. Para verlo más claro, podríamos hacer un segmento que vaya de aquí, de este extremo al centro, y del centro a este punto. En este deslizador, bueno, pues podemos ir observando los diferentes ángulos que yo tengo. Si nos damos cuenta, aquí en ángulo, en el tipo de objeto, nos sale el deslizador y lo que nos sale también es la posibilidad de animar mi dibujo, es decir, que varíe, que vaya variando el valor del deslizador con una animación. Y si nosotros le damos, vemos cómo va aumentando el valor del deslizador. En este caso se observa que este deslizador empieza en 0, va a 360 y luego vuelve. Tenemos aquí en el deslizador la posibilidad de darle a la pausa, o también en el escritorio podemos ver que tenemos aquí un botón que nos da la pausa o empieza la animación. Si nosotros en el deslizador vemos sus propiedades, bueno, podemos ver que el mínimo es 0, que el máximo 360, podemos fijarlo,
Podemos ponerlo en horizontal tal cual está o podríamos poner el deslizador en forma vertical. Luego aparece para la animación, aparece la velocidad, en este caso 1. La velocidad 1 lo que hace es recorrer todos los valores del deslizador en unos 10 segundos. Si nosotros queremos que vaya más rápido, por ejemplo, le pusiésemos 2, la velocidad pues se incrementaría y tardaría, en vez de 10 segundos en hacer todo el recorrido, tardaría 5. O podemos poner, para que vaya más despacio, podemos poner 0,5. Podemos elegir si lo queremos oscilante, que es como lo tenemos, que va y vuelve, en este caso de 0 a 360 y luego disminuye otra vez hasta 0, que sea creciente, que sea decreciente o que sea creciente una sola vez, que la animación se haga una sola vez. Vamos a ponerlo, por ejemplo, creciente. Podemos elegir también el color del deslizador, el tamaño del grueso o incluso también la longitud, el ancho que a mí me puede interesar. Vamos a dejarlo así. Si se anima, podemos ver que tal y como había elegido está en forma creciente. La velocidad también aquí aparece donde estábamos antes, en el ángulo A, me aparece la velocidad que yo he elegido. Vamos a parar. Otra cosa que podríamos ver es el punto. Nos puede interesar ver su rastro. E incluso podemos ocultar la circunferencia. Lo podemos hacer desde aquí, desde la vista gráfica, o seleccionarlo aquí y decirle que no se vea el objeto. Si nosotros quitamos la circunferencia, le damos a animar, pues podemos ver el trazo que nos hace, en este caso, el punto, que lógicamente es una circunferencia. Vamos a crear ahora un deslizador, en vez de con ángulo, por ejemplo, con un número que sea número real. Vamos a situar el deslizador, por ejemplo, aquí. Ahora vamos a elegir un número, por ejemplo, desde el -2, máximo 2 y un incremento de 0,05. Este deslizador se llama B. Aquí podríamos poner cualquier nombre, el que yo quisiera, el que me aparezca en el deslizador. Vamos a dejarle que se llame B. Ya tenemos este deslizador, igual que antes. Este deslizador, hasta que no le asocie yo a algo, no me va a servir para nada. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, construir los puntos que tengan de abscisa el valor del deslizador y de ordenada pues cualquier función, por ejemplo una parábola, por ejemplo x². Para ello, en la entrada vamos a definir un punto, llamémosle P, que tenga de coordenadas la abscisa B, el valor de mi deslizador, y de ordenada, pues por ejemplo B elevado al cuadrado. Vale, ya tenemos este punto asociado al deslizador y podemos observar cómo varía este punto al dar diferentes valores al deslizador. Podríamos también, igual que antes, decirle que me muestre el rastro. El deslizador, que lo tenemos aquí, igual que antes, podemos animarlo desde aquí. En este caso, también se me está animando el otro. Podemos pausar aquí.
Si a mí me interesase ver esta altura, el valor de la ordenada, pues sencillamente podríamos construir un segmento aquí. Cogeríamos una recta perpendicular al eje, mirar el corte con el eje X, ya tenemos este punto. Vamos a ocultar la recta esta, definimos el segmento que va de aquí a aquí y bueno, ahora si lo animamos podemos ir viendo cuál es la altura que toma, el valor de la ordenada. Y si quisiera verlo en el segmento, en sus propiedades, le podemos decir que aparezca la etiqueta y, por ejemplo, solo el valor. Bueno. Si animamos el deslizador bueno, pues vamos obteniendo lo que sería esta parábola y su ordenada en cada punto. Por último, vamos a hacer un deslizador. Vamos a situarle aquí y que sea un número entero. Supongamos que me interesa un número entero del 1 al 12. Voy a construir polígonos desde, bueno, un lado no, serían 3 lados, polígonos desde 3 a 12, lógicamente de incremento 1 a 1. Ok, tenemos aquí nuestro deslizador que se llama N y lo que voy a hacer ahora es, pues por ejemplo, coger polígonos regular. Vamos a poner el lado de 6 a 8. El número de vértices, asociamos aquí el deslizador que valdría N. Para n igual a 3 nos sale un triángulo equilátero, un cuadrado, pentágono, hexágono, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, nos interesase que en cada uno de ellos apareciese alguna característica, por ejemplo, imaginemos que me interesa este ángulo interior del polígono. Podríamos seleccionar ese ángulo. En este caso, bueno, pues seleccionaríamos este vértice, el centro y este, me sale el valor, el otro vértice y bueno, se puede observar que al modificar el deslizador nos salen los ángulos de cada uno de los polígonos. La animación, bueno, también podríamos animar esta construcción y sobre el control de la animación puede ser muy interesante que yo pueda crear botones donde me inicie una animación o pare la animación o otra serie de características que se pueden hacer con los botones que veré en un próximo vídeo.